esta mesa, la mesa 19, vamos a tocar el tema de urbanismo en China y en México. Tenemos en la mesa dos investigadores muy importantes, el profesor Sun Tao de la Universidad de Nankai, quien nos va a presentar el tema de reforma del Poder Ejecutivo y gestión gubernamental en el proceso de urbanización china, y a nuestro querido profesor, el doctor Manuel Perló del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien va a presentar el tema a modo de cuestión: ¿cuál será el futuro de las ciudades mexicanas en el año 2035? Entonces, sin más preámbulos, profesor. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my second time to Mexico. Last time was 2 years ago when I went to Merida to attend the International Institute of the Nutrition Sciences. And this is the second time, but this time to Mexico City. Today, my topic is going to try to give an explanation for the what caused the Chinese economic growth, as well as during the process of urbanization, especially over the past 10 years. I will offer the brief review from 3 perspectives. The first one will just give the basic picture of China during the reform era. That was what we call contemporary China since 1979. And the second part is administration reforms and from the perspective of to promote urbanization, especially try to reduce the gap between the rural and urban. And I have 3 case studies, but for the time being, I will just give 2 with more pictures, and the other one would just I wrote on the articles. And the last but not least, I will try to give some challenges for the next step of government reform or government development. And the basic background for the reason I want to study this topic, this issue, is during the past 30 years, actually 35 years, China has achieved a dramatic or amazing economic success. And also with the rapid urbanization, and they now require more efficient and high quality government system. And especially by the end of 2013, the opening of 3rd plenary session of the 18th Central Committee of CCP set up a great target of the modernization of national governance system, as well as the building up the capacity for China's administration system. And that's called Bipartite New Blueprint by a British journal economist. The basic picture, I will just give a quick review. GDP per capita in the past 30 years has risen dramatically from less than $300 in 1985 to last year was a US dollar of 5,000, more than 5,000, but still ranked 89 measured by IMF in terms per capita worldwide. So that's why China still claims that it's a developing country. But labor force in agricultural sectors have dropped dramatically from 70% to 40%. And the year of 2012 is a landmark or benchmark year for the urbanization studies, because in that year, the people live in the urban area in the cities, the first time reached 51%. In the past, it was always below 50%. And also there's a prediction by World Bank as well as by McKinsey, within the next 15 to 20 years, there's going to be 300 million migrants move from rural to the urban. And that's never happened in human beings' history. But still, China faces many problems. There are good ones, but more there are difficult, tough ones. The large number of unskilled laborers, low cost of land resources, and the bottleneck of science and technology, also the imperfect financial and capital market, resulting in the separation of saving and investment. And also in terms of management, still China has a large part of non-specialized or we call unprofessional services, especially in the business administration and public administration.
And that's why we want to bring this topic is because by the time of last year, Chinese people always talk middle income gap. That's an emerging economy. Superpower needs the state to leverage from two perspectives and the rapid process of urbanization. That is the invisible hand, how to generate wealth. At the same time, a visible hand, the government has to redistribute the wealth. And I quote one sentence from David Schamberg, American scholar concentrating on Chinese studies. That means when wealth is created and poverty is alleviated, the main task for government is to provide a range of co-public services like healthcare, safety, education, environmental protection, social welfare, and so on. And that's the challenges facing the CCP within the next 10 to 20 years, because if CCP wants to remain or maintain its power and legitimacy, that needs to provide a better governance structure and also provide better public services and public goods. And the second part, I will offer an explanation to see how the Chinese government reform its local government system in order to meet up the demand for urbanization. Because an urbanization strategy and global economic engagement is changing the face of China right now. Nobody doubt about that. And especially Chinese top leaders have shown a surprising degree of flexibility and even a strong determination to reconfigure the fundamental frameworks of its administration hierarchies, but also it's transforming much deeper in social political structure as well. And recently, in the past 3 years, we have studied how the Chinese government tried to promote economic growth at the same time to integrate rural and urban. And the one research topic we're targeting on is how the Chinese local government, by newly created, or we call demarcated urbanized spaces, to offer the economic engine within the remote area or the rural area at that time. I offer several examples, like by the year of 1979, when Mr. Deng Xiaoping decided to start economic reform, and he circled 4 areas as special economic zones. That was kind of spatial planning to change the rural into the urbanized area. At that time, one special economic zone, Shenzhen, has only a population of 20,000, but now it has a population of 15 million. And that's the change during the past 35 years. And later on, in the early 1980s, central government decided to open 14 cities they called the separately planned cities under the direct management of central government. Later on, that's what was trying to analyze for the case studies, CMC, cities managing counties, that was implemented since 1982. Later on, nationwide, at the prefecture level, even at the county level, there are lots of economic development zones, areas, and then high-tech industrial parks. But by the end of 1990s and at the beginning of 21st centuries, another round of spatial planning to promote the urbanized process began. That's what we call directly provincial administration of counties, abbreviation is DPAC. And starting in 2005 is a national coordinated reform experimental regions. Now there are more than 10 NCIRs in China. And when we conduct this research, we have done a comparative analysis with what the urbanization process in Western European countries after World War II. U.S. professor Neil Brenner, he graduated from Harvard, and now he's a professor at New York University. He studied the urbanizational process for Western European countries, and he characterized 4 stages named like first period of spatial Keynesianism. That's a governmental intervention in terms of spatial planning to promote the urbanizational process. But later on, second period resulting in the Fordist crisis.
And the third period of is called early globalization strategies. That means a combination word globalization and localization. Eventually, in the 1990s, Neil Brenner said Western European countries have emerged as a fourth period of globalization as competitive regionalism. And we compared this urbanizational process with China's practice over the course of these same 4.5 decades, and found several characteristics. The first, from the pre-reform system of central planning, which took the whole nation as a chessboard. That's what Chairman Mao said. And the second, then later on, through a protracted period of hyper-localized bootstraps, urban development strategies, and then to globalize city space, but later on making to a negative interlocal competitions and the territorial inequalities. And that's the problem China still faces to solve, try to resolve. And finally, starting in 1990s, China started to a more recent period, what we call selective re-centralization, promotion of specific strategically situated megacities, urban agglomerations, city belts, and city corridors, and then the pursuit of coordinated mega-regional development. And I will use the case study for Shanghai, Pudong area. As for the city managing counties, for the time being, I will just skip that. What my conclusion is in the early 1980s, CMC strategies dramatically promote the local economic growth and also reduce the gap between the rural and urban. That's kind of a merge between the rural and urban, which is which are compared with the Chairman Mao's strategy in the command economy's time period. They call the segregation of the rural and the counties. So that's the first stage of urbanizational strategy at local government. But by 1990s, with emergence of global competitive cities and regions like Shanghai and especially Pudong New Area, China begins to move to its third phase, like the Brenner's narrative. I would just use some picture, like in Shanghai, Pudong New Area, there's a CBD area less than 2 square kilometers. And as for the urban planning, especially spatial planning, Shanghai invited worldwide famous architecture firms to design the whole CBD area, which is just less than 2 square kilometers. And that's the design by the British firm. And that's designed by Japanese firm. And French Bello design firm, Italian company. And that was the joint design team by Shanghai, leading by Shanghai municipal government. And that was finalized the spatial design for the CBD area of Pudong. And then for each building, the same strategy copied, like exactly same like the what Neil Brenner's tried to explain. For each building, Shanghai municipal government will ask for bidding from worldwide design firms, like the Oriental Pearl TV tower was by China, but you know at that time in 1990s, the well-known Jin Mao Mansion was by U.S. firm, and Science Technology Museum by U.S. firm, and the boulevard of the Century Boulevards by French. Exhibition Center by Germany, and the Century Park by UK, Administration Office by Japan, and Oriental Art Center by France. And another case is where my hometown is Tianjin, with a population of 14 million, and that is the shape of my city. The pink area was called another NCIR, this Binhai New Area of Tianjin. In 2006, it became one of the NCIRs in China. The first is Shanghai Pudong, and the second one is Tianjin Binhai. When they try to promote the urbanization and economic growth, they use many kinds of spatial planning strategies. And the pink area was a Binhai New Area. And then they designed the yellow one is one axis as a high-tech zones, and the pink color was one belt with 3 urban
areas, there's several economic functional area, like there's high-tech zones. There's some economic functional areas. There's a marine logistic area and airport economic functional areas. So within this Binhai new areas, which is about 2,200 square kilometers, there are 7 economic functional areas with 3 ecologic urbanized cities right now with a population more than 2 million. But 10 years ago, it's only about 500,000. So within past 10 years, has been tripled at least. That's the current situation in Binhai new areas, which was a rural area in the past. And my hypothesis, or the purpose we try to start is with the rapid urbanization and the local administration reform, eventually the governance structure would change from the traditional, like 5 levels of a governance structure, which is traditionally called central-local relationships, to eventually is like gene-like double-stranded system, what they call the intergovernmental relations. That's the left one, the traditional one, and the right one is the traditional one plus the urbanizational strategies. If I use a picture, is an analogy, try to analyze this double-stranded system in the next few 10 to 20 years. In the past, was like the central-local relations of 5 levels of governments. It's like layering cake. But eventually, we have observed some marble cake-like governance structures. So it's a mix, but still a different governance strategies needed for the central government in order to maintain its sustainable growth and the urbanizational process. And that's our the part of for the second. And the last but not least, I will jump to highlight the next step of government reform. Here we just offer a triangular model, which is under Xi Jinping and Li Keqiang's leadership. The first perspective is going to be a deregulation in economic reform, and the second is re-regulation in social services delivery. And in terms of government perspective, is national governance modernization. That's a deregulation, decisive role of market economy, simplification of administration reform of approval, and then a new round of state-owned enterprises and public institution reforms. And the re-regulation targeting on the more and more obligations on social services expenses will be handed over from local to central government. And then this picture on the national government's modernizations, which is we emphasize the last 2 points. The new generation leaders now is triggering a campaign against corruption within the party regime and the government. Xi and Li's new administration reform aims to build a more professional, neutral, and merit-based bureaucratic system. And that's our perspective for the future China's development. It's argued that the new administration reform focus on triangle model, but however there was many resistance from the locals and from invested interest group like some administration agents, as well as at local and the central government level. But still, the implementation of the local state is another problematic sector or factor to determine the actual effect of Xili's reform. But still will be cautious optimistic about the perspective of Xili's administration reform, given that reform so far has been supported by most political elites inside the party. Thank you. A continuación le damos la palabra al doctor Manuel Perló. Le voy a pasar para allá. Sí. Professor.
más aquí. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya es su tercer día de seminario, así que han recibido una cantidad de información de temas tan diversos y ahora estamos entrando a la urbanización. Yo quiero agradecer mucho a la doctora Alicia Girón por haberme invitado a este seminario, a la doctora Aurelia Vargas, al doctor Alberto Vital, director de este Instituto de Investigaciones Filológicas, por estar presente. Me imagino que la invitación tiene que ver con una estancia que hice en China, donde por cierto coincidí con el doctor Bartra y donde recibimos una ayuda extraordinaria del Centro de Estudios Mexicanos, del CEM, que dirige el doctor Guillermo Pulido, y nos ayudó mucho la licenciada Deni Aguilar. En esa visita hubo la posibilidad de conocer a algunos colegas que ahora están en México y sin duda que este viaje impacta mucho, aunque yo ya había estado en China, pero precisamente después de varias visitas, el cambio es tan vertiginoso, tan fuerte, que cuesta trabajo decir yo estuve aquí hace 8 o 10 años porque cambia tanto, ¿no? El proceso de cambio en China es realmente, tiene una velocidad impresionante y por lo que nos plantea ahora el profesor Sun Tao, todavía el proceso de urbanización pues va a continuar a un ritmo muy acelerado. Probablemente 250 millones de personas en los próximos 10, 20 años se van a incorporar a las ciudades, simplemente a través de un proceso migratorio, porque el proceso de crecimiento demográfico pues está, digamos, descendiendo, pero en términos migratorios en China van a vivir sin duda un proceso todavía que en México ya vivimos. Pero voy a hablar de México, ¿verdad?, porque ese es el tema, y luego voy a hacer alguna reflexión sobre el futuro también en China y cómo es un país que ve hacia el futuro, puede planear, todavía es un país donde hay planeación. En ese sentido, todavía es un país en donde el Estado tiene un control sobre el desarrollo territorial. Puede decidir, aquí vamos a crecer a esta velocidad, aquí va a haber 100 nuevas ciudades, aquí vamos a crear una ciudad ecológica, aquí vamos a construir un nuevo barrio, un nuevo centro comercial. Es algo que prácticamente no se ve en ningún lugar del mundo en este momento, y en México sin duda. Bueno. Este es el contenido básico de la presentación, que pues voy a tener que pasar muy rápido. Quiero decirles que es parte de un proyecto de investigación que yo estoy desarrollando en el Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces, no es un trabajo terminado, es un trabajo que les presento a ustedes como un avance de esta investigación que estamos llevando a cabo. Cuando uno trata el tema del futuro siempre hay polémica. Es un tema al igual que el del pasado, pero sin duda que encuentra uno puntos de vista muy encontrados, ¿no? Bill Gates, por ejemplo, con un entusiasmo desbordado, dice que para el 2035 no quedará ningún país pobre en el mundo, ¿verdad? Y tiene toda una serie de argumentos. Les recomiendo que lean las cartas de Bill y Melinda Gates, son muy interesantes porque no es un señor que haga cálculos de la nada. Está muy bien fundamentada su visión de por qué el mundo en 2035 no tendrá países pobres. Pero en los mismos Estados Unidos, una gente igualmente sólida, con mucha fundamentación, como es Al Gore, el ex vicepresidente, que tiene un libro extraordinario que se llama El Futuro, dice que nos encontramos en un parteaguas de la historia de la humanidad. O salimos adelante o el cambio climático va a arrasar con todos nosotros, ¿no? O sea, una visión muy diferente, sin duda realista, no pesimista o optimista, sino realista del futuro. Entonces, nosotros podemos encontrar a todos los niveles, académico, político, social, de la gente,
visiones muy diferentes sobre el futuro, ¿verdad? Pero en las ciencias sociales no podemos nosotros dejar de hacer ejercicios que tengan que ver con cómo vemos el futuro, cómo deseamos que sea ese futuro, y por eso esta suerte de trabajos tienen importancia, aunque debo decir que en México somos mucho más afectos a mirar hacia el pasado y a hundirnos en el presente, ¿verdad? Son tanto los problemas que padecemos en lo cotidiano, las noticias son tan abrumadoras que el presente nos obnubila, el pasado nos condena o nos jala de manera muy fuerte y pensamos muy poco en el futuro. China, en cambio, es un país que mira hacia el futuro. Cuando se introduce el tema de las ciudades, podemos ver desde visiones futurísticas así maravillosas, tipo película de ciencia ficción, pero también podemos encontrar puntos de vista muy serios, muy fundados, de que el desarrollo del planeta no marcha en muy buena dirección, que digamos, ¿verdad? Y que podríamos tener ciudades realmente con problemas muy serios. Si metemos la variable del cambio climático, sin duda se habla incluso de escenarios catastrofistas, ¿no? Ya somos un planeta fundamentalmente urbano. Eso ya ocurrió en el 2010, en donde la población urbana que vive en centros urbanos supera a la población que vive en el ámbito rural. Y conforme nos vayamos moviendo hacia el 2050, esta separación entre lo rural y lo urbano va a aumentar. Esto, sin embargo, habla, digamos, de todo el planeta, y es muy importante tener una visión regional de cómo se va dando este proceso, y aquí claramente vemos que África es la región menos urbanizada del país, Asia está a la mitad, la propia China está, digamos, al 50-50, ¿verdad? Aproximadamente, algunos dicen que un poco menos, que 45% urbano y el resto rural, pero en los próximos años China va a estar en un 60% de población urbana y 40% rural. Pero en América Latina, y es el caso de México, somos un continente fundamentalmente urbano, contrariamente a todo lo que podemos pensar. Ya estamos urbanizados y somos además un país de grandes ciudades. Y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Esta es la distribución en 1990, 2014 y 2030 del número de ciudades con distintos niveles de población. Tenemos hoy día unas 28 megaciudades con más de 10 millones de habitantes, y luego viene la distribución que ven ustedes en este gráfico. Bueno, para el 2030 el planeta no solamente va a ser fundamentalmente urbano, sino fundamentalmente metropolitano. O sea, el grueso de la población va a estar en grandes centros urbanos, y esa es una variable muy importante a considerar en el momento de pensar qué tipo de vida y qué tipo de problemas y qué tipo de soluciones se necesitan para ese entonces. Aquí están, digamos, un desglose de las ciudades más grandes. Tokio, que ha sido desde hace mucho tiempo la más grande, se va a mantener como la más grande, pero por ahí tenemos a Shanghái y a Beijing superando a la Ciudad de México, que de hecho ya la alcanzaron. Sorpresa, mala noticia, nunca fuimos la ciudad más grande del planeta y nunca lo seremos. Yo creo que no es tan mala noticia, pero siempre decíamos es que la Ciudad de México es la más grande del mundo. No, nunca lo fuimos. Y en realidad el urbanismo, y esto lo saben muy bien nuestros colegas chinos, no es un tema del tamaño. Y los habitantes de Tokio lo saben muy bien. Tokio es una ciudad enorme, con una zona, un corredor urbano enorme que llega hasta Osaka. Es probablemente la aglomeración más eficiente del mundo y también la más poblada, ¿no? Entonces, el tema del número no debe de llevarnos a nosotros a pensar que hay un problema, sino puede ser también un activo, algo a favor. Me voy a ir rápido en esto.
Simplemente mencionar que el tema del envejecimiento de población, que también se va a presentar en China de manera muy serio, ya es un tema en México muy fuerte. Nuestras ciudades y nuestra población cada vez está alcanzando en la pirámide de población niveles más altos y vamos a tener una población de adultos mayores de 65 muy importante en los próximos años. Muchas ciudades, muchas en todo el mundo están pensando en el 2035. No es un ejercicio únicamente académico, retórico, realmente en Europa, en Estados Unidos, en África y en otros países ya hay planes para el 2035. O sea, se está pensando en un horizonte de 20 años. Nosotros pensamos en el mañana, es muchas veces lo que se nos da. En el Plan Nacional de Desarrollo no hay una sola referencia al 2025, al 2030 o al 2035. No pensamos en el futuro. Es grave omisión que tenemos en nuestro país. Pero vean ustedes, estos son planes que ya están listos, que se pueden consultar en Portland, en Seattle, en Europa. O sea, la lista de ciudades, regiones y países que están viendo en perspectiva es enorme, ¿no? Vamos al tema de las ciudades mexicanas. Este es un gráfico donde se habla del crecimiento de la población. Para el año 2030 seremos 137, casi 0.5 millones, hoy somos 120 millones. O sea, hay un crecimiento absoluto de población, aunque las tasas sin duda han disminuido. Vean ustedes cómo disminuye la población rural con respecto a la urbana y cómo en el 2010, que son las cifras más recientes, ya el 76.8% de la población vive en centros urbanos. Esta población está distribuida en 384 ciudades que tienen más de 15,000 habitantes, de las cuales hay 59 zonas metropolitanas, 78 conurbaciones y 247 centros urbanos. O sea, tenemos un sistema donde hay una fuerte concentración en ciertas ciudades y luego viene un número muy grande de ciudades de tamaño mediano y pequeño. Me quedan 5 minutos, bueno, entonces me voy rápido, si no me va a alcanzar el futuro, ¿verdad? Este es un cuadro estadístico de cómo vamos qué población van a tener las 20 ciudades. Yo me centro en las 20 ciudades más grandes del país, aunque el sistema urbano nacional, como lo he mencionado, son 374 ciudades. Pero en estas 20 ciudades es donde está concentrado el grueso de la población, de la economía, de la educación, de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente en 20 ciudades. Ahí vienen la concentración poblacional. No va a cambiar mucho, y esto es interesante. A diferencia de un país como China, que va a sufrir cambios importantes en la distribución del crecimiento urbano en distintas regiones del país, en México lo que vamos a ver en los próximos 20 años es más de lo mismo. O sea, las tendencias ya existentes se van a reforzar. Y esto se ve muy claramente, por ejemplo, cuando vemos a las 20 ciudades más grandes y cómo están distribuidas actualmente, y cuáles son las 20 ciudades que vamos a tener en el 2035. Prácticamente van a ser las mismas 20 grandes ciudades, con la excepción de Cancún y de Reynosa, que se van a incorporar a las 20 más grandes, y Morelia y Acapulco, con una tasa de crecimiento más bajo, van a disminuir. Bueno, no me detengo mucho en estos cuadros que tienen que ver con la distribución regional, qué zona del país va a crecer más que otra, pero esto es un tema importante, sin duda, que debe de verse: cuánto va a crecer la zona metropolitana del Valle de México, la de Guadalajara, la de Monterrey y la frontera norte, ¿no? Pero ahí pueden ustedes ver, por ejemplo, la distribución. Se va a feminizar todavía más la población en los próximos años por el tema migratorio. ¿Cómo serán? La pregunta fundamental, aquí llego al tema más importante: ¿cómo van a ser estas ciudades? Ya vimos que
van a crecer en una cierta proporción, de que las que ya están creciendo lo van a seguir haciendo, de que todavía va a haber una proporción importante en ciudades pequeñas y medianas, que va a disminuir la población rural, pero no va a desaparecer, a diferencia de lo que ocurre en otros países. El tema cualitativo, ¿cómo serán estas grandes ciudades? Para poder decir algo sobre este tema, tendríamos que analizar estas 11 dimensiones por lo menos: crecimiento económico, calidad ambiental, disponibilidad de recursos como agua y energía, movilidad metropolitana, crecimiento demográfico, sistema de drenaje, gobernabilidad, coordinación metropolitana, seguridad, empleo y vivienda. Estas son las más importantes. Y lo que estoy haciendo en la investigación es justamente centrándome en los temas cualitativos. Ahora, cada uno de estos, si quisiéramos realmente estudiarlo al 2035, tendríamos que tener unos métodos cuantitativos que nos permitieran estimar qué va a pasar en todo esto. Pero es muy difícil hacerlo. Entonces yo he recurrido a una metodología que se utiliza mucho, no sé en China qué tanto se utilice, que es la metodología Delphi, que es una metodología que se basa en la opinión de expertos y en la creación de consensos y disensos sobre temas muy complejos y multicausales, como puede ser el futuro de las ciudades. Entonces, ya nada más me tomo un par de minutos, no les voy a dar los elementos, las características de este método, simplemente es el que estamos utilizando en esta investigación. Y ya se envió la primera ronda de cuestionarios a los especialistas. Estamos trabajando con 200 especialistas para cada una de las 20 ciudades, para que nos digan cuál es su visión del futuro en torno a todos los temas que enumeré hace un momento. Vámonos muy rápido, y con eso voy a terminar, a las ideas preliminares que los expertos que nos han contestado hasta el momento nos han señalado. Y esto es muy preliminar, les quiero señalar. Para todos, sin duda, el tema del futuro es de enorme importancia. Todos coinciden en que no se está haciendo nada, no hay planes, ni siquiera, ya no digan a 20 años, a 5 o 10 años. La visión prospectiva es importante porque no solamente nos dice dónde podríamos estar, sino dónde queremos estar. Hay un consenso en el sentido de que habrá una gran concentración en la zona central del país. Ahí es donde va a estar el grueso de la población y de las actividades económicas. Entonces tenemos que trabajar con mucha atención en crear la infraestructura, las obras y todas las acciones para reforzar esta acción central, esta sección central del país, a pesar de que la frontera sigue creciendo rápido, pero no lo va a hacer a una velocidad como lo hizo en los últimos 30 años. La contaminación de aire y agua serán graves problemas en opinión de todos los especialistas. Ahí hay un consenso muy claro. En algunas regiones será todavía más grave el problema, como en el norte del país, ¿no? Todo mundo está de acuerdo en que se debe de promover el empleo, pero no a costa de descuidar los aspectos distributivos. Todo mundo está de acuerdo en que hay una enorme desigualdad en el país y que si no se toman acciones correctivas, esta desigualdad se va a expresar en los próximos años y va a tener su locus más importante en estas 20 grandes ciudades. Todos coinciden en que la informalidad será un grave problema en el 2035, ya lo es hoy día, hay campañas, ya las escuchamos, de ingresa al sector formal, no se ve que esto pueda solucionarse de manera sencilla, pero si no se cambia el modelo económico que tenemos, la informalidad va a ser un problema muy grave y estas imágenes de ciudades divididas, ciudades segregadas, va a ser la predominante en la mayor parte de las 20 ciudades del país. El tema del transporte es vital, ya no podemos seguir dependiendo del automóvil, necesitamos un sistema de transporte público eficiente, todo el mundo coincide en eso, ¿no? Necesitamos una mejor infraestructura para las conexiones metropolitanas, por ejemplo, México, Puebla, Querétaro,
Cuernavaca necesitan estar comunicados por un sistema de trenes rápidos que, por cierto, en China han sido un éxito extraordinario. Son más puntuales que los aviones, es un sistema maravilloso realmente. Creo que han hecho una gran inversión en China en este sistema de trenes rápidos. Nosotros podríamos aprender mucho en ese sentido. Hay una visión no tan pesimista en el sentido de que van a mejorar los índices de delincuencia y que este será un problema manejable. Para los que sobrevivamos, ¿verdad? Va a ser un problema más manejable, ¿no? Pero hay, y esto tiene que ver con algo que platicó el profesor Sun Tao, el tema de la coordinación intergubernamental va a ser un problema. Tenemos 58 zonas metropolitanas con presencia de distintos municipios y no hay formas de gobierno. Y lo vemos todos los días, ¿verdad? Los municipios se pelean con el gobierno estatal con el gobierno federal y no hay órganos de concentración intermedio que nos ayuden a resolver problemas de agua, de residuos sólidos, de transporte y de otros problemas que tenemos en las ciudades. Bueno, con esto quiero terminar, darles una panorámica, decirles que requerimos con mucha urgencia pensar en el futuro, que en la comparación México-China podemos aprender muchas cosas, no para copiarlas, porque no se pueden copiar, y esto lo dijo hace un rato un profesor que dijo, no se puede copiar, no, pero se puede aprender, y sin duda que de China podemos aprender muchas cosas que se están haciendo bien, en materia de infraestructura, en materia de crecimiento urbano, en materia de incluso medio ambiente, que es un tema de mucha controversia en China, pero sin duda podemos avanzar. Y creo que en China también pueden aprender muchas cosas de México en tema de centros históricos, de preservación del patrimonio histórico, que en México hemos logrado muchas cosas, y en formas de participación social y democrática que también hemos avanzado en México. Muchas gracias y espero que esto contribuya a este diálogo México-China. Gracias. Quiero agradecer al licenciado Julio César Fuentes que me ayudó en esta presentación. Muy bien, muchas gracias, profesor. Pues tenemos escasos 10, 15 minutos. Les pediría si hacen preguntas concretas para que los profesores puedan darles cabida. Aquí está una primera pregunta con la compañera. Muy buenas tardes, gracias a todos. Solamente me gustaría saber la opinión en especial del profesor Sun Tao acerca de las ciudades fantasma en China. Yo creo que cada ciudad de este tipo se tiene que tratar de manera diferente. Son ciudades que están completamente construidas con centros comerciales, o sea, estadios olímpicos y deshabitadas, ¿no? Entonces, obviamente hay ciudades que se pueden habitar más fácilmente, las que están en la periferia de Beijing, de ciudades grandes, pero por ejemplo tenemos el ejemplo de Ordos en Mongolia Interior, que la verdad yo no veo para cuándo se va a habitar, ¿no?, ese lugar. Entonces, quisiera saber su opinión. Gracias. Adelante, profesor Sun. Sí. Okay, very often we will be asked such kind of questions when we go abroad. Yes, indeed, one factor is that there's an intense inter-competition among local governments in China in order to their own political performance as well as the economic growth for the mayors, and especially for mayors and the local top officials. That's incentive for them to build up some vacant buildings, mansions, even like a city, small cities. And right now, such kind of situation has started to be reversed because last week, central government has decided they will never or they will stop in the past, well, the local government will borrow huge amount of money from the bank, from the capital market. They're using some state
holding company, like when they go public and attract money from the capital market. At the same time, government as the lender to borrow a huge amount of money from commercial bank, from trust companies. Now they have, by the obligation in the past, whenever there was a bankruptcy risk by the local government, central government has to pay them out. But now, starting from last month, central government say we will never, if certain local government, if you have reached a certain like the debt ratios and the equity debt ratios, you have to be bankrupt. And that's, I guess, starting the reversal trend for local government to have their own incentive to build huge amount of commercial residential areas. But as the case you mentioned in Inner Mongolia, this kind of a special case because actually Ordos is not that quite large. It has a population less than 1 million. But whatever, when talk about the urbanization in China, even county-level cities has a population of over 1 million. And there was even a town in Guangdong province called Humen town. And the current population, including residents and migrant workers, is over 1 million. So there needs some guidance, structure, readjustment to guide those migrant people to move from like certain area to a more centralized, more economic oriented. That's why I mentioned the market decisive rule. Yeah. But, these people don't have money to buy these kind of apartments. They're very luxury. But that's the market. That's the economic questions. Is the oversupply of the residence housing within a certain kind of years. But in the next future, that's still the Chinese government is kind of a dominant. They want to redirect towards the places which is more economically friendly and resources efficiently to let residents live there. Thank you. Acá habían alzado la mano. Buenas tardes. Sobre todo, mucha felicidad a los ponentes que nos hacen pensar, nos inquietan y que, por ejemplo, en esta planeación de las grandes poblaciones que están creciendo en nuestro país, pero que, por ejemplo, no se contempla y no oí para nada que, por ejemplo, no hay valor para mover la capital de la Ciudad de México. Ya lo oí en un candidato hace como 20 años que propuso que si él triunfaba, sacaba la capital de aquí, de México. En China, por ejemplo, varias ciudades ya funcionan como capitales, no es una, son varias. Y aquí, como dice que todo es estático, solo se piensa para un sexenio y ya no hay lo demás. Entonces no se plantea y no se contempla todavía mover la capital de la Ciudad de México, que sería uno de los principales movimientos para de veras atreverse a modificar algo. Gracias. Si le pasa el micrófono al compañero de atrás, todavía vamos a ir. Mi pregunta va relacionada, yo creo que se mencionó pero brevemente, y es en torno a algo crítico en las ciudades y es el manejo de agua. En el caso de México, menos del 15% del agua residual de las ciudades se recicla. Y otra cuestión, también vamos muy atrasados en el proceso de desalinización de agua. En el caso de países como Singapur, han avanzado bastante y eso va de la mano con manejo de energéticos. México tiene yacimientos enormes de hidrato de metano en el Pacífico, pero aún no tenemos un plan hacia futuro de cómo explotar estos yacimientos de hidrato de metano. También nos vendría de la mano con algo geopolítico, porque tenemos ahí la isla de Clipperton y va a entrar en conflicto el mar territorial de México con lo que tiene Francia ahí en precisamente porque compartimos esos yacimientos de hidrato de metano. ¿Hasta qué punto va a llegar un punto crítico, considerando por ustedes
en el caso de México, en el que vamos a decir, saben que este modelo urbano ya es poco sostenible, necesitamos más agua. Bueno, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Sí está considerado en la Constitución la posibilidad de un cambio de la sede de los poderes federales. Se ha hablado de eso en muchos momentos, llevar la capital de la República a Querétaro, ¿verdad? Cosa que los habitantes de Querétaro no ven con muy buenos ojos. Yo en lo personal pienso que no es la solución a los problemas de la Ciudad de México. Cambiar la sede de los poderes federales. Supondría una inversión enorme de varias decenas de miles de millones de pesos y podría, sobre todo, si esto se ubica en algún lugar no habilitado, que no esté preparado para recibir, no sé, a 200,000, 300,000 personas, un fenómeno similar al de Brasilia. Brasilia no es, digamos, un ejemplo muy bueno a seguir, porque metió a Brasil en una crisis económica, porque todavía hoy todo el país tiene que subsidiar a la ciudad de Brasilia, ¿verdad? Es una capital sumamente cara, que además es de fin de semana. La gente, digamos, los políticos, los administradores van a Brasilia y se regresan luego a los lugares más distantes. Entonces, yo no estoy tan convencido de que sacar la sede de los poderes federales, que es lo que se podría hacer, fuera una solución, y tampoco pensar en una solución al estilo vamos a limitar el crecimiento de la Ciudad de México. Ya se intentó hacer eso y los resultados son que no disminuye la población porque hay una inercia incluso fuera del Distrito Federal. El Distrito Federal ya no está creciendo, lo que está creciendo es la zona metropolitana, los municipios conurbados del Estado de México, ahí es donde está el grueso de la población. Entonces, creo que vamos a tener que trabajar con las ciudades que tenemos, con esas 20 o esas 374 ciudades. El asunto es, vamos a planearlas, vamos a dotarlas de una visión de mediano plazo para resolver los problemas. Eso es lo que tenemos, ahí es donde va a estar la población. Entonces, pensemos mejor en cómo mejoramos las ciudades existentes. Eso sería, digamos, una de las respuestas. El tema del lago, pues es crítico en todo el país, en muchos lugares por la falta de agua en el norte, en muchos lugares por el exceso, como es en Tabasco y en otros sitios donde se inundan y donde no tienen un buen manejo del agua, y en otros sitios como la Ciudad de México por el mal uso. Es una falacia decir que la Ciudad de México no tiene agua. La Ciudad de México tiene mucha agua, tiene los acuíferos más ricos del mundo. Cada segundo que platicamos se extraen 40,000 litros en cada segundo de los acuíferos que tenemos. Lo que pasa es que la desperdiciamos tremendamente. Entonces, si el agua que tenemos disponible en este momento en la Ciudad de México, no estoy hablando ni siquiera de traerla del Lerma y del Cutzamala, simplemente la que tenemos en nuestros acuíferos, se aprovechara con una eficiencia del 80-90%, es decir, que no perdiéramos el 30 o 40% en fugas, con eso resolveríamos los problemas en las próximas generaciones. Pero necesitamos planear justamente el tema de cómo mejorar nuestras redes de distribución y cómo reciclar el agua. Eso es vital. Y estas 20 ciudades, por ejemplo, van a tener que pensar en una solución desde adentro para el problema del agua, cómo reciclarla, cómo utilizarla eficientemente, cómo utilizar el agua de lluvia y otros sistemas que pueden ayudar muchísimo. Ahí también en China tienen grandes retos en materia de agua, por cierto. Ahí todavía falta proporcionarle a una parte importante de la población. China es un país muy desigual en términos regionales y lo reconocen las propias autoridades. Una cosa es la costa, una cosa es la zona intermedia y otra la parte, digamos, de China hacia el interior, es otra China también diferente. Entonces hay diferencias regionales que también hay que tomar en cuenta y que en nuestro país se pueden acentuar si no actuamos en estas 20 ciudades. Gracias. Pues muchas gracias por su asistencia. Los invitamos a participar después del receso. Muchas gracias, profesores.